Hola, hablo Mariel Muñoz y junto a mis compañeros Abraham Molina, Alexa Simbrón, Abril González, Rodrigo Arana y Greta Ramírez vamos a hablar acerca de la obra del Hobbit. ¿Cuál es el contexto de la historia de Bilbo Bolsón, el protagonista de la obra? El contexto en el que se desarrolla la historia del Hobbit está basado en el medievo. Existen diferentes especies que llegan a convertirse en poderosos aliados o enemigos. Además, un enorme dragón custodia un legendario tesoro milenario, cuya posesión es lo que buscan los protagonistas. ¿Qué serie de obstáculos tuvo que enfrentar nuestro protagonista para llegar a su objetivo, el tesoro del dragón? Para responder esta pregunta, nuestra compañera Abril nos dará un pequeño resumen de la historia. El Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien, nos narra las aventuras del pequeño hobbit acostumbrado a la vida cómoda, Bilbo Bolsón, quien decidió salir de la rutina diaria. Se embarca en viaje junto a un grupo de enanos y un mago para adueñarse del milenario tesoro custodiado por el dragón. Todo comienza cuando Gandalf, el mago, llega a la casa de Bilbo y, acompañado de los enanos, lo convencen de unirse a ellos, pues buscan recuperar el tesoro de los antepasados de Thorin, el jefe de los enanos. Arrebatado en el pasado por un dragón llamado Smaug, es ahí cuando Bilbo se transforma en un hobbit totalmente nuevo, sacando el lado de su familia de Tok, que disfrutan de las aventuras y peligros, pues su viaje con los enanos le hizo darse cuenta que el lado de Tok de su familia había despertado en él. Ahora Bilbo se considera como un saqueador bastante veloz y seguro. Enfrenta los trasgos en las montañas, a los guargos en las cercanías del bosque, a las arañas en el fondo del bosque, además de ser capturados por los elfos. Y una vez superados todos los obstáculos, los enanos y Bilbo llegan al dragón Smaug. Este los ataca porque el hobbit roba una capa de tesoro y más tarde el dragón ataca a Esgaroth, una ciudad de hombres donde muere a manos de Bardo. Tras enterarse de esto, Thorin y los enanos toman el tesoro y se encierran en un castillo, por lo que el rey de los elfos junto a Bardo y los hombres se dirigen donde está Thorin para exigir su justa parte de los bienes. El líder de los enanos se niega a hacer acuerdos diplomáticos y se desata una guerra entre los tres ejércitos, a los que se unen los guargos y los trasgos. Al final, Thorin muere tras recibir muchas heridas, no sin antes disculparse por sus errores cometidos. Bilbo regresa a su hogar y las relaciones entre los humanos, elfos y los enanos. Bueno, tras haber oído el resumen de la novela, ya podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor del Hobbit? J.R.R. Tolkien. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llama el protagonista de la novela? Bilbo Bolsón, el Hobbit. ¡Excelente! Ahora la siguiente pregunta. ¿Quién es el mago que junto a los enanos llega con el protagonista para invitarlo a una aventura? Es Gandalf, quien llega a la morada del Hobbit para marcar su hogar. Así los enanos lo encontrarían. La siguiente pregunta. ¿Por qué el dragón Smaug deja de custodiar su tesoro para buscar a los enanos y atacar a Esgaroth, ciudad de los hombres? Porque Bilbo toma una copa del tesoro del dragón, por lo que está enfurecido. Busca el grupo del Hobbit y los enanos. Tras no encontrarlos, ataca Eragoth, ciudad de los hombres, y que le dio al grupo ya mencionado asilo y provisiones. ¡Excelente! ¿Cuáles son los 5 ejércitos que participaban en la batalla final del libro? Esos fueron los enanos, los hombres, los elfos, los guargos y los trasgos. ¡Excelente! Ahora analizaremos las partes más importantes de la historia de Bilbo Bolsón. ¿Cuáles son las más importantes en tu opinión, Abril? Estos son los acontecimientos: la batalla de Bilbo con el monstruo
Gollum, donde consiguen el anillo mágico, el ataque del dragón Smaug a la ciudad de Esgaroth y la batalla de los 5 ejércitos, los que originan cada una de las acciones que afectan al protagonista, ya que por cada una Bilbo tiene que tomar decisiones difíciles. ¿Y en tu opinión, Alexa? Bueno, yo encuentro más importantes los siguientes acontecimientos. Número 1, el momento en que Bilbo se embarca en una aventura con Gandalf y los enanos. Como segundo, cuando Bilbo se encuentra el anillo de Gollum, que lo puede volver invisible. Y como tercero, el final de la guerra de los 5 ejércitos y las últimas palabras de Thorin. ¿Qué dejaron los enanos a Bilbo para avisarle que ya habían partido y que lo estaban esperando? Ahora leeré el pasaje. Por los grandes elefantes, respondió Gandalf. Estás desconocido esta mañana. Aún no le has quitado el polvo a la repisa de la chimenea. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tengo bastante con fregar los platos y hoy es de 14 desayunos. Si hubieses limpiado la repisa, habrías encontrado esto debajo del reloj, dijo Gandalf, alargándose una nota, por supuesto, escrita en unas cuartillas del propio Bilbo. Esto fue lo que el hobbit leyó. Thorin y compañía saqueador, Bilbo. Salud. Nuestras más sinceras gracias por vuestra hospitalidad y nuestra agradecida aceptación por habernos ofrecido asistencia profesional. Condiciones: pago al contado y al finalizar el trabajo, hasta un máximo de 14 partes de los beneficios totales, si los hay. Todos los gastos de viaje garantizados en cualquier circunstancia, los gastos de posibles funerales, los pagaremos nosotros o nuestros representantes. Si hay ocasión y el asunto no se arregla de otra manera, creyéndole innecesario perturbar vuestro muy estimable reposo, nos hemos adelantado a hacer los preparativos adecuados. Esperaremos a vuestra respetable persona en la posada del Dragón Verde, junto a del agua, exactamente a las 11 a.m., confiando en que sea puntual. Tenemos el honor de permanecer sinceramente vuestros, Thorin y Sia. Una nota en la repisa de la chimenea. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Dónde encontró Bilbo el anillo de propiedades extraordinarias? Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel, pero ni hacia arriba ni hacia abajo. Pudo encontrar nada en absoluto, ni rastro de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño, frío y metálico, en el suelo de aquel túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero él no lo sabía. Casi sin darse cuenta, se metió la sortija en el bolsillo. El anillo Bilbo lo encontró en el piso de una cueva donde se encontraban los trasgos. Respuesta correcta. Ahora, ¿qué depositó el rey elfo en la tumba de Thorin? Sobre la tumba de Thorin, el rey elfo puso luego a Orcrist, la espada élfica que le habían arrebatado al enano cuando lo apresaron. Se dice en las canciones que brilla en la oscuridad cada vez que se aproxima un enemigo, y la fortaleza de los enanos no puede ser tomada por sorpresa. Ahí, Dain, hijo de Nain, vivió desde entonces y se convirtió en rey bajo la montaña. Y con el tiempo, muchos otros enanos vinieron a reunirse alrededor del trono, en los antiguos salones. De los 12 compañeros de Thorin quedaban 10. Fili y Kil habían caído defendiéndolo con el cuerpo y los escudos, pues era el hermano mayor de la madre de ellos. Los otros permanecieron con Dain, que administró el tesoro con justicia. Bueno, en la tumba de Thorin dejaron la espada Orcrist, que perteneció a él mismo y que fue confiscada por los elfos cuando lo apresaron en el bosque. Muy bien. Sabiendo ya que la historia de Bilbo fue escrita el siglo pasado, muchas de las palabras que se usan en él pueden resultarnos fuera de contexto. Por eso, Rodrigo nos hablará del significado de algunas palabras encontradas en la novela. Una vez analizada la obra, encontré las siguientes palabras que en mi opinión necesitamos comprender su significado para entender la historia. Ignot in English, unknown. Don't know, not with the range, owns knowledge, experience. Strange, unfamiliar. Es importante porque describe cómo son los tesoros perdidos ante el dragón. Zorzal, aves de bosque de color negro, pardo dorado, rojizos o verdos. Forest of black ground gold, red of Bardus beard. Es importante porque estas aves se comunican con Elrond, aliado con los enanos. Lúgubre, sad, mournful, melancholy. Describe los pensamientos de todos los enanos y Bilbo a pensar que se enfrentarían al dragón.
Lázaro. Persona hábil en manejo del lazo. Person skilled in the management of the loop. Describe a los enanos como van a atrapar a los ponis. Cubil. Sitio donde los animales se recogen para dormir. Site where the animals are collected to sleep. Describe el lugar donde vivían los Al trolls. haber revisado El Hobbit, me doy cuenta que el contexto en el que se desarrolla la historia de Bilbo fue escrita en el siglo XX por el autor inglés que se inspiró en el poema de Beowulf, pues fue él mismo quien realizó la traducción del poema épico medieval. Y no fue complicado encontrar situaciones similares en el libro que nos recuerden a la realidad. Ahora leeré el pasaje en donde Bilbo se siente de esta manera. Cuando volvió en sí, vio alrededor la luz gris y mortecina de los días del bosque. La araña yacía muerta a un lado y la espada estaba manchada de negro. Por alguna razón, matar a la araña gigante, él, totalmente solo, en la oscuridad, sin ayuda del mago, de los enanos o de cualquier otra criatura, fue muy importante para el señor Bolsón. Se sentía una persona diferente, mucho más audaz y fiera, a pesar del estómago vacío, mientras limpiaba la espada en la hierba y la devolvía a la vaina. También en las relaciones diplomáticas en nuestra actualidad existen tensiones entre países y gobernantes, y en el Hobbit esto sucede con todos los líderes de los pueblos y razas. Ahora leeré el pasaje referente a los líderes de los hombres y elfos. El gobernador titubeó, entonces, mirando a unos y a otros. El rey elfo era muy poderoso en aquellas tierras, y el gobernador no deseaba enemistarse con él. Además, no prestaba mucha atención a canciones antiguas, entregado como estaba al comercio y a los peajes, a los cargamentos y al oro, hábitos a los que debía su posición. ¿Y qué te parecen estas similitudes? Bueno, yo concuerdo contigo, dado que hay muchas enemistades, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia. Son países que tienen un ambiente muy hostil, dado que Rusia se quiere expandir para alcanzar sus niveles económicos y pues entre ellos dos hay mucha... Tensión económica. Sí. Finalmente, vamos a analizar qué conexiones hay entre la novela de El Hobbit y nuestra realidad. Es por ello que nuestra compañera Greta hablará de eso. Es fácil darse cuenta de lo diferentes que pueden ser los contextos del libro y del nuestro. Sin embargo, no por ello es imposible realizar algún tipo de conexión o enlace entre ellos. Podemos mencionar dos aspectos principales. Uno es la conexión que encuentra en El Hobbit, y es que apreciamos al protagonista por ser un modelo de superación. Nos enseña que cada uno de nosotros tenemos algo especial y nos da lo necesario para enfrentarnos a nuestros problemas, pues el protagonista resuelve los problemas en los que se envuelve gracias a sus habilidades que ni siquiera sabía que tenía, como resolver acertijos frente a Gollum, o su habilidad con la espada contra las arañas, o saquear tesoros, o como cuando toma la copa del motín del Smaug. La novela nos ha inspirado a hacer adaptaciones radiofónicas, juegos de mesa y videojuegos, además de ver películas, ya que el libro se dividió en una trilogía cinematográfica estrenada en los años 2012, 2013 y 2014. También la historia del Bilbo, cronológicamente hablando, ocurre antes del gran éxito de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Personalmente, pienso que la novela nos enseña que la avaricia solo nos trae consecuencias negativas al mundo, y queda demostrado cuando Thorin, el líder de los enanos, se vuelve tan codicioso que le declara la guerra a los hombres para no compartir el tesoro, lo que a su vez trae consigo múltiples muertes de 5 ejércitos. Y en la vida real, muchos de los conflictos bélicos que ocurren actualmente son por eso, por el deseo de apoderarse de los recursos económicos. ¿Y ustedes qué conexiones con el mundo exterior y el Hobbit encuentran?